Y bueno, hoy vamos a hablar de estética y salud, nuestro segmento, por supuesto que está acompañándonos nuestro querido doctor Carlos Rosero. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Todo bien, Fer, muy contento nuevamente poder disfrutar este ambiente tan bonito y poder compartir este conocimiento con ustedes. Doctor, hemos hablado muchas veces en su segmento de temas estéticos como tal, cuáles son los procedimientos, pero hoy nos vamos a enfocar del posoperatorio, ¿no? Esos cuidados que debe tener la gente y el paciente, por supuesto. Y hablar de posoperatorio, ¿a qué nos referimos? Bueno, es uno de los temas más interesantes y más importantes que viene y conlleva como el resultado, porque como decía un profesor mío, no es importante lo que sacas, sino lo que dejas. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar este tipo de procedimientos? Aquí vienen algunas indicaciones de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, porque está muy controvertido. La gente no sabe, entonces hace lo que le dice el vecino, el amigo, en fin. Y al hablar de postoperatorio, nosotros creemos que debe transcurrir un tiempo de la operación para ya poder nombrarlo o tener ese tema justamente. Pero esto significa, una vez que ya está saliendo del quirófano, ¿comienzan los pasos para el postoperatorio, doctor? Por supuesto, o sea, tenemos un posoperatorio que es el posoperatorio inmediato, que es apenas terminamos la cirugía, que conlleva algún tiempo, y luego viene el posoperatorio tardío, que viene con algunos extremos cuidados como masajes, drenajes, el uso de fajas, etcétera, ¿no? Ahora, es interesante conocer el momento que nosotros nos realizamos una cirugía estética, ¿en qué procedimientos debemos transcurrir para esos cuidados posoperatorios o es en todas las cirugías que nos realicemos? Por supuesto. Ahora, todo procedimiento quirúrgico necesita un tipo de recuperación y tenemos como algún tipo de ayuda, como ultrasonidos, en fin, que esto va a acrecentar la velocidad de recuperación. Entonces, se va a ver mucho más rápido los resultados. Hablando justamente de temas estéticos, nosotros hacemos también el tema de lo que es rostro y lo que es cuerpo. En el tema de rostro, ¿tenemos que tener un cuidado postoperatorio, doctor? Por ejemplo, claro que sí. Vivimos en el Ecuador, como yo digo todos los días, el nivel de radiación ultravioleta aquí es fantástico, es altísimo. Entonces, ¿qué debemos utilizar en este tipo de procedimientos en rostro? Protector solar. O sea, eso indudablemente cada 2, cada 4 horas, eso según lo que le indique su cirujano o su médico. Eso es parte justamente del postoperatorio, pero también tenemos que hablar de tema nutricional, ¿no? Porque también es importante luego de una cirugía tener esos procedimientos y esa dieta adecuada. En el caso que nosotros nos realizamos, por ejemplo, una liposucción, pongámoslo como ejemplo, ¿cuáles son esos procesos postoperatorios que debemos seguir? Bueno, en el caso de una liposucción viene una gama de procedimientos postoperatorios, ¿no? Uno va a ser, como tú dices, el tipo de dieta que voy a llevar, sobre todo para cuidar la inversión que yo realicé en mi cuerpo. Otro, el tipo de ejercicio que yo voy a hacerlo de manera progresiva. Otro que va a ser en cabina o en nuestra consulta, que va a ser acompañado de ultrasonidos, un drenaje linfático que puede ser manual, que tenemos también tipo máquinas, ultrasonidos, cavitadores, presoterapias, terapias de calor, en fin, que esto nos va a ayudar para una recuperación mucho más rápida. Esos procedimientos, ¿cómo los va detallando? ¿Según el paciente, según la operación? ¿Cómo lo vemos visualizando esto? Excelente pregunta. Por ejemplo, ahí viene la importancia de un manejo adecuado que esté en conjunto con su cirujano o con la parte de cosmetología, porque cada persona necesita un tratamiento personalizado. No viene una fórmula para todo el mundo, sino viene diseñado para cada persona. Entonces, eso deben ver y tener el contacto con su cirujano para que sea personalizado ese tipo de tratamientos. Tomando en cuenta sus palabras, doctor, que debe ser justamente personalizado, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué a esa persona le baja mucho más rápido los morados o tiene mucha más aceptación su cuerpo y yo no? ¿Qué pasa en estos casos, doctor? ¿Cuáles son los procesos que debe seguir en esta parte el profesional para darle ese asesoramiento que, si bien es cierto, también depende un poco de la psicología, ¿no? No, indudablemente, perdón, esto viene una relación muy íntima con los aspectos de que yo llevo con mi vida, qué yo consumo para comer, por ejemplo, el consumo de vitamina E, ginkgo biloba, ajo, es un anticoagulante natural que nos puede hacer tener un poco más de moretones, la aplicación de sábila o el tipo de estilo de vida que yo llevo. Yo fumo, yo tomo, yo como mal.
Entonces, obviamente la recuperación se va a ver mucho más enlentecida. Perfecto. Y claro, hoy nosotros tenemos esos testimonios, esa vivencia de cada uno de sus pacientes para que la gente pueda conocer de cerca cada uno de los procedimientos que realiza en el ámbito postoperatorio. Y en esta mañana tenemos a nuestra modelo justamente que nos está indicando qué son los procesos que debe seguir. Cuéntenos un poquito, doctor. Por supuesto, a nosotros como primer paso nos gusta utilizar este tipo de fajas como lo que está utilizando Chris. Es una faja de muy baja compresión porque recuerden que va a estar apenas operada, entonces necesita una compresión muy elástica, muy suave y que no lastime tu piel. Entonces aquí viene, es una faja de muy baja compresión. Va a ser muy sencillo el manejo, sobre todo si es que tiene dolor o molestias. Esta es una prenda indicada. Esta, por ejemplo, la entregamos en el momento que le operamos, ¿no? Ah, perfecto. Se incluye dentro. ¿Para qué tipo de cirugías se debe utilizar este tipo de prendas, doctor? Este tipo de prendas la utilizamos tanto como para liposucción, como para una lipofilling en glúteos, le podemos utilizar para una lipoabdominoplastia, para reducción en espalda, en derrier, modelado. Y obviamente es muy cómoda, es muy suavita. También la podemos adquirir si es que se ha operado, nos pueden llamar y tranquilamente conseguirla en consulta. El tema de la presión, ¿cómo depende? Porque sí, nuestro cuerpo no es igual al de todos, ¿no? Y claro, en estos aspectos, ¿cómo determinar la presión indicada que debe soportar el postoperatorio? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque ¿qué sucede? En la antigüedad se acostumbraba a aplicar una presión muy excesiva, irrumpía o quitaba el riego sanguíneo. Entonces se veían muchas fibrosis, muchas irregularidades. Entonces, con respecto ha ido evolucionando esta parte de la cirugía, incluso podríamos no utilizar una faja. ¿De acuerdo? Esto se podría conllevar. Ok, aquí vemos a nuestro modelo, en este caso masculino, por supuesto, porque los hombres también tenemos derecho a realizarnos esos procedimientos estéticos para mejorar justamente nuestras facciones. ¿Cuál es la diferencia entre la faja de la mujer y ahora la que estamos viendo de un hombre? Bueno, por ejemplo, aquí ya utilizamos en él una faja postquirúrgica de mediana a alta compresión. Entonces, esta diferencia esta faja está diseñada como para hombre, entonces se va a disimular totalmente en la ropa, nos va a realzar toda nuestra musculatura, piernas, la parte del abdomen, el pecho, y es muy cómoda. Si ustedes se dan cuenta, no le provoca holguras ni están formándole partes raras ni deformando su anatomía, ¿de acuerdo? En el caso de los hombres nos ayuda justamente esa presión también para estar siempre rectos, bien parados, porque me imagino que eso también debe influir un poco en la operación, ¿no? Indudablemente, o sea, ¿cómo nos vamos a parar? Por ejemplo, él ahorita está con una posición mucho más erguida, entonces eso le va a ayudar a que su piel pegue de mejor manera, se adapte a su nuevo Este tipo de fajas en los hombres, ¿en qué procedimiento se los utiliza? Por ejemplo, en él podemos utilizarlo en una lipoescultura, en una lipoabdominoplastia. Este tipo de fajas lo voy a utilizar de manera mucho más tardía, es decir, cuando ya haya pasado su inflamación inmediata y ya empecemos el proceso de modelado corporal. Ah, perfecto. En este proceso, en este procedimiento, en esta etapa, ¿nosotros ya podemos realizar ejercicios o aún no, doctor? A mí me gusta que realicen ejercicios a partir del día 2. Ah, Porque mira. eso va a obligar a la persona a que no se le formen coágulos y que disminuya el riesgo Perfecto. de tener un tromboembolismo, en fin. Todo obviamente debe ser de manera paulatina y progresiva, ¿de acuerdo? En esos casos, doctor, ¿cuál es la dieta que se maneja cuando recién sale el paciente en el postoperatorio? ¿Cómo? La dieta que se maneja después del postoperatorio. Porque a veces nosotros decimos, es la típica dieta de enfermos. ¿Es así? ¿No es así? Perdón, no, realmente esta debe ser una dieta rica en proteínas, porque vamos a necesitar una recuperación mucho más direccionada, ¿no? Mucho más en forma
que debe ir recuperando el tejido que nosotros le sometimos a un estrés o a un procedimiento quirúrgico. Perfecto. En nuestro siguiente modelo tiene otro tipo de faja. En estos casos, ¿para qué tipo de operaciones se las utiliza? Bueno, por ejemplo, en ella vamos a utilizar una faja de baja compresión que también nos puede ayudar a modelar, a reducir medidas, nos puede ayudar a realzar curvas, a modelar, por ejemplo, glúteos. Si es que hacemos un relleno en caderas, en glúteos, tranquilamente es muy adaptable, ¿no? El tema de la pierna, le veo que esta es un poco más baja. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, en ocasiones realizamos una reducción en piernas, sobre todo en la parte interna, como en el gordito de la cara interna de la pierna, en la parte de la vulva, en fin. Entonces esto nos va a ayudar a que esa piel se adoce o se pegue a su nueva anatomía, ¿no? ¿Hay que ir cambiando cada cierto tiempo las fajas, doctor? Bueno, generalmente las fajas vamos a utilizarle alrededor de 2 meses. Hay veces que se podría elongar un poco más, hasta 3 meses, pero yo no recomiendo más porque tu musculatura se acostumbra. Ya. Entonces, luego en vez de habernos hecho un modelado, empieza a provocarnos flacidez corporal. Ah, Entonces, perfecto. En el caso que, por ejemplo, nosotros hacemos ejercicio, suele pasar que a algunas personas se les hincha el cuerpo un poco y a otras obviamente se le disminuye. Cuando utilizamos la faja, ¿qué pasa en esos momentos que realizamos los ejercicios, doctor? Bueno, podríamos utilizar la faja realizando ejercicios, pero vamos a tener que irlo desacostumbrando. Y es un poco complicado porque el momento que la persona deja la faja, empieza a sentir tiene una sensación como que está desnuda y presenta ligeros dolores. Ok. Entonces la gente empieza a acostumbrarse y piensa que le sigue modelando. Pero realmente es porque su piel se está readaptando a su nuevo continente, ¿no? Perfecto. Y bueno, nosotros estamos viendo en pantalla a cada uno de sus modelos que la gente va a pensar que no, les contrató modelos, pero son pacientes suyos, ¿no? Sí, por supuesto, son modelos muy guapas, muy guapos y obviamente tienen unos resultados muy, muy lindos, ¿no? Y claro, para que la gente también comprenda un poco qué es lo que se ha realizado en cada uno de ellos, doctor. Bueno, ahí pudimos ver, por ejemplo, aumento de mamas, pudimos hacer una marcación abdominal, un lipofilling glúteo, es decir, vamos a rellenar la parte de las caderas, los glúteos. Entonces, es como una reacomodación de toda la anatomía, ¿no? Ah, perfecto, ya lo sabemos. Entonces, aquí nos hacen una pregunta, nos dice, doctor, excelente el tema que está tratando, muy visual, y nos dice, ¿cuándo se utilizan las fajas que tienen una tabla dentro? ¿En qué tipo de cirugías? Ah, por supuesto. Mira, esta pregunta me encanta. Aquí traje todo el juego de tablas. Son unas tablas muy interesantes, como tablas abdominales, ¿sí? Esto lo hemos ido desarrollando ahí el producto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo utilizamos este tipo de tablas, no? Cuando la faja ya no tiene relación y empieza a provocar estas holguras. Entonces, esto ayuda a manera de masajes muy suaves, muy blanda, y lo cual nos empieza a ayudar a conformar el modelado corporal de una manera mucho más rápida, ¿no? Ya. Y es muy delicado el tejido, entonces esto nos ayuda como a que no te lastime, porque imagínate lo que es pasar con una faja de alta compresión prácticamente todo el día con alguien que está trabajando, con alguien que se está moviendo, y la tela nos puede llegar a lastimar. Eso más sumado con la parte que ya está inflamada a partir de la cirugía, ¿no? ¿Qué pasa? Nos dicen aquí otra pregunta con el tema de sudoración. ¿Puede haber irritación de la piel también? Claro que sí. Por eso viene, con el uso de la faja, sucede un fenómeno muy interesante que aparte de la sudoración provoca resequedad y debilidad de la piel. Entonces es muy, muy correcto manejar un tipo de humectación e hidratación de la piel para que este tipo de sucesos no sea algo como que nos provoque alguna incomodidad. Aquí tenemos otra pregunta que nos hacen. En el caso de realizarse este tipo de cirugías, el momento de la ducha, del baño, ¿tiene alguna relación el agua con la que nosotros nos aseamos o no tiene nada que ver? Bueno, realmente el agua de Quito tiene muchos minerales, pero realmente una cirugía
tiene que ser extremadamente limpia. Entonces a mí me gusta mucho que sea muy aseada la parte de las heridas, sobre todo cuando su médico le haya autorizado a poder limpiarse, pero de todas maneras el agua es hasta como terapéutico, ¿no? Nos ayuda a desinflamar y demás. Yo me imagino que también se refiere al tema de agua caliente, agua fría. ¿Influye esto en algo, doctor? Sí, por supuesto. Por ejemplo, lo que debemos hacer es lo más frío posible que resistamos. Ok. Con esto la piel no va a perder sus aceites naturales y por ende no va a ser tan débil, ¿de acuerdo? Ujú. Y sobre todo nos va a ayudar mucho en la flacidez de la piel. Ujú. Aquí nos hacen otra pregunta, nos dice, ¿se puede utilizar talco para ponerse las fajas para que no exista una irritación? Sí, por supuesto. Podemos utilizar talco. Obviamente que las heridas no estén abiertas o que estén con puntos todavía. Ujú. No debemos utilizar ningún producto que el cirujano no le haya autorizado. De todas maneras, en zonas de roce podría ser una opción bastante buena. Doctor, ¿el tipo de faja influye con el tema de la edad en la persona o no tiene nada que ver ahí? No, más bien yo lo utilizaría, el tipo de faja que vayamos a utilizar es según el procedimiento que haya sido optado por el paciente, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de faja? El grado de compresión, igual no es lo mismo operar a alguien de 18 años que de 60 y algo, porque la recuperación va a ser muy distinta. Entonces, ¿qué debemos utilizar? Mucha menos compresión, ser menos agresivos en el procedimiento o en el tratamiento que vayamos a realizarle. Tenemos otra pregunta que nos dicen, doctor, muy buenos días, quisiera consultarle. A mí me informaron que debe existir un cambio de faja cada cierto tiempo según se va deshinchando el cuerpo. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Se debe utilizar una sola faja o cómo es el procedimiento real? Nos dicen. Bueno, generalmente esto es un proceso evolutivo. Entonces, si tú empiezas con una talla, posteriormente esto va evolucionando y tus tallas, por ejemplo, en una lipoabdominoplastia, hemos llegado a perder hasta 25 centímetros. Entonces, indudablemente, la faja inicial no va a ser la misma que la faja terminal. Entonces, muy probablemente su cirujano le indique que debe comprar otra, adquirir otra, o en ocasiones incluso se le manda con la costurera que nos pueda modelar. Ok. No siempre es lo más recomendable porque nuestro cuerpo tiene que irse adaptando de una manera mucho más personalizada, ¿no? Por supuesto. Tenemos aquí otra consulta, doctor. Nos dice, en el caso, como usted lo mencionaba, cuando nos quitamos la faja de sentirnos desnudos, ¿esto implica que nosotros nos acostumbramos a utilizar faja de por vida? Sí, imagínense, este error sucede y lo veo diariamente. No recomiendo que la acostumbremos porque nuestra piel va perdiendo tono, sobre todo porque la pared del músculo se acostumbra a la faja y empieza a perder tonicidad muscular. Entonces, no recomiendo utilizarlo de manera crónica o durante todo el tiempo porque provoca este tipo de lesiones, ¿no? Flacidez, en fin, se nos va perdiendo algunas características muy bonitas y tendríamos que hacer procedimientos mucho más agresivos y no veo la necesidad. Aquí nos dicen otra pregunta, ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos fajas el momento de realizar ejercicios? No necesariamente cuando nos realizamos una cirugía estética, nos dice. Bueno, las fajas para ejercicios, hay algunas que son, por ejemplo, modeladoras, que nos puede conllevar al tipo de modelado, por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de grasa que es resistente, que necesitamos que nos modele. Podríamos utilizarla en ejercicio. No es lo más recomendable, pero tampoco está contraindicado y podría utilizarlo tranquilamente. ¿Hay que tener bastante hidratación cuando nosotros utilizamos las fajas, doctor? Por supuesto, porque ustedes se van a dar cuenta, la persona que utiliza faja se va a dar cuenta que empieza a secarse la piel. Entonces debe haber una hidratación tanto vía oral como tanto corporal. Ahí es muy recomendable, por ejemplo, la urea. La crema en urea es muy buen hidratante, ¿no? Perfecto, mire esos tips, ese asesoramiento usted lo tiene definitivamente de manos profesionales junto a nuestro querido doctor Carlos Roseros, que está aquí dándole esa información de valor todos los días miércoles en su segmento Estética y Salud. Y claro, el tiempo definitivamente nos falta para seguir conversando, doctor, pero el próximo miércoles tenemos más temas de interés, ¿no? ¿Cómo está en redes sociales para que la gente también le siga?
Claro que sí, muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram como DR Carlos Rosero con doble S. La consulta no tiene costo, nos pueden hacer de manera virtual, nos pueden llamar o pueden asistir al consultorio sin ningún problema. Cualquier duda será respondida. Por supuesto, y más que nada ir donde manos profesionales, gente que conoce y por supuesto para eso también están aquí los resultados que usted puede visualizarlos. Usted no se desconecte de la pantalla de Telesucesos porque regresamos con más invitados.